Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en Reflexiones desde el Faro vamos a ver un tema que lleva como título A la hora de dar. Tengo algunos apuntes de mis devocionales y uno en particular que hice con el libro devocional de Chris Tigren. Y comenzamos diciendo que a muchas personas les encanta aferrarse a lo material. Y por eso es que todo lo tienen que ver como si fuera un trofeo, producto de sus habilidades, de sus destrezas, de lo que han ganado con el sudor de su frente. Pero la verdad es que nada nos pertenece. Usted y yo lo sabemos. Todo le pertenece al Señor, inclusive aquello que hemos logrado producto de nuestras destrezas, habilidades, de nuestro trabajo. Pero tengamos en cuenta también que es Dios quien nos permite conseguir eso, lograr eso. Y otra cosa que debemos tener claro, no son trofeos lo que hemos conseguido en la vida. Porque si lo vemos así, nunca vamos a querer salir de esos trofeos. Cuando Dios dice en su palabra que hay mayor bendición en dar que en recibir, es que lo que significa dar es muy grande, porque es desprendernos de algo que creíamos que era nuestro, algo que formó parte de nuestra vida. Por eso no es natural ni fluye naturalmente dar, porque no hemos sido enseñados en nuestra casa a entender que nada es nuestro. Porque si entendemos que todo es de Dios, vamos a comprender y va a ser más fácil desarrollar el don de dar. Y muchas personas ni lo aprendieron en casa ni en ningún escenario de sus vidas. Y por eso para estas personas dar algo les va a costar mucho, porque es dejar algo que forma parte de su vida o que ha formado parte de toda su vida. Y no va a ser fácil entregarlo. Para otros, no dan por el temor a quedarse sin nada, a estar en necesidad. Y ese temor a la necesidad, es cierto, muchas personas no queremos pasar por necesidad, pero también es cierto que la codicia y el materialismo del ser humano lo llevan siempre a querer tener más y más y más. Es decir, si quieren tener más y más y más, siempre hará falta algo, por lo tanto, no van a dar. Es allí cuando nace ese temor a estar en necesidad, a sentirnos privados de algo, a no tener lo que anhelamos o lo que deseamos vivir o tener con ansias. Entonces vivimos con ansiedad por aquello que no está. Y Juan 6:35 dice, el que a mí viene nunca pasará hambre. El que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Lo dice el Señor Jesucristo. Otras personas creen que pasar por alguna necesidad produce vergüenza. Y esto impide dos cosas. No van a querer pedir ayuda por vergüenza. Y lo segundo es que por no pedir ayuda, no solucionan el problema. Y eso genera mucha más angustia en las personas afectadas. Viviendo un buen cristianismo podremos ser suplidos por Dios en medio de cualquier dificultad, porque en el buen cristianismo la provisión del sobrenatural del Señor nunca falta. Inclusive siempre Dios nos va a rodear de personas, de amigos, de una comunidad cristiana que en cualquier momento nos va a tender la mano. Ese es el verdadero cristianismo que queremos vivir. Y seamos esas personas que dan. Oremos pidiéndole a Dios, al Señor, ser esas personas que dan aún en tiempo de necesidad. Porque Dios siempre, cuando damos en necesidad, Él siempre ha colocado a esa persona en el camino para ayudarla. Y si damos, recibiremos, porque Dios así lo ha prometido. Y dar en tiempos de necesidad o en tiempos de crisis como los actuales no nos hace sentirnos superhombres de ninguna manera. Lo hacemos por amor
a Dios y a nuestro prójimo, y además porque la palabra de Dios dice que debemos dar. No dice en tiempo de necesidad o en tiempo de abundancia. Debemos dar siempre. No hace excepciones. Y hay dos casos bíblicos, al menos dos casos bíblicos que me gustaría mencionar, donde dieron en medio de crisis y de escasez y en medio de una necesidad grandísima, que fue la iglesia de Macedonia. Eso está en 2 Corintios 8, 1 al 5. Ellos estaban atravesando una crisis gigantesca y ofrendaron. No importó que estuvieran en necesidad, Dios los premió por ese corazón generoso, ese corazón que tenían para dar. Y el otro caso es la viuda de Sarepta, que usted lo conoce, con Elías. Y eso está en Primera de Reyes 17, 1, 6. Esta viuda dio hasta lo último que tenía antes de morir. Ella le dijo a Elías, mira, lo único que me queda es esto, y después me voy a morir porque no tengo más. Increíble, esta mujer se despojó de lo último que tenía para dárselo al profeta. Y esta viuda nos enseña que debemos primero obedecer a Dios, aunque Él te pida tu última comida. Y es allí donde tu provisión dependerá de Él. ¿Te puedes imaginar qué pasaría si tuvieras lo último que te quedara, y lo tienes que dar y lo vas a dar y tu estómago te dice tengo hambre? Eso le sucedió a la viuda de Sarepta. Y este principio de la provisión de Dios entra en acción cuando hemos demostrado un deseo mayor de invertir en la obediencia que invertir en nosotros mismos. Repito, debemos invertir más en la obediencia a Dios que invertir en nosotros mismos. Dios hace milagros cuando pensamos nosotros que todo está perdido. Christy Green dice, nuestra hora de mayor necesidad es su hora de mayor provisión. J.J. Packer tiene una frase que dice, nunca necesitarás más de lo que Dios te pueda proveer. Nada es suficiente, solo Dios es el todo suficiente. Y hoy en Reflexiones desde el Faro, ya hemos reflexionado en medio de dar en medio de la necesidad. Pongamos en práctica todo lo que dice la palabra de Dios, confiemos en su provisión sobrenatural y declaremos que en tiempos difíciles, como dice Salmo 37, 19, en tiempos difíciles seremos prosperados y en tiempos de hambre tendremos abundancia. Pidámosle a Dios en oración que nos enseñe a ser más generosos, porque llegó la hora de dar. Los amamos, Dios los bendiga, chao.